Lauri, Sí, pues estaba esperando que ingrese más gente, pero bueno, van a ir vamos a ingresando. empezar. Vamos a ingresar. Bueno, vamos a empezar por un tema también de cumplimiento de hora. Bueno, mi nombre es Laura Goldberg, yo soy socióloga, soy profesora de la maestría y además colaboradora en el armado de la maestría. Hoy vamos a tener, para mí, la enorme alegría de contar con tres amigos, que son, los tres son expertos en temas de políticas sociales, y el tema va a ser qué pasa con las políticas públicas y la pospandemia. Eh, la, Nosotros hace muchos años que estamos trabajando juntos, Carlos, Enrique y Carmen, que seguramente se va a incorporar con nosotros en pocos momentos más. Y veníamos de hace tiempo también analizando y debatiendo y además publicando cosas sobre el tema de las políticas públicas. Ahora, digamos, cuando viene la pandemia, y la verdad que ahí hay un cambio que es crucial y que vale la pena tenerlo en cuenta de una manera muy específica, muy focalizada, y eso, bueno, es lo que ellos están haciendo y sobre lo que los vamos a, a dedicar estas 2 horas. Yo creo que la pandemia es un tema crucial, eh, porque afectó no solamente a los cuerpos, a la parte física, sino también la psiquis de las personas, afectó la economía, impactó sobre el sistema de salud y además se desparramó por el mundo entero. Así que la verdad que es un fenómeno a tener en cuenta y es un fenómeno a mirar desde la política pública. Porque por otra parte la pandemia hizo más visible que antes todos los problemas que tenemos desde el punto de vista de acceso al agua potable, de acceso a una buena vivienda, en fin, todo aquello que hace de estas sociedades lo que son, algunas más inclusivas que otras, pero bueno, visibilizó los problemas que en cada país hay para atender al bienestar de las personas que viven en ellas. Por ejemplo, digamos, una cosa muy visible, por lo menos acá en la Argentina y seguramente en muchos otros países, que es el tema del hacinamiento, digamos, cuando estamos viendo una pandemia que exige distancia social, muchas familias no pueden cumplir con esa distancia social. Cuando es necesario la soledad para evitar los contagios, bueno, muchas familias no lo pueden cumplir aunque quisieran por temas materiales. Así que, digamos, puso de relieve también otra cosa importante, la pandemia, que es la importancia del Estado, que también hoy es cuestionada, pero sin embargo, si no hubiéramos tenido Estado, muchas de las cosas, todo hubiera sido peor, digámoslo rápidamente. Todo hubiera sido peor la atención a la salud, pero también hubiera sido peor las consecuencias económicas de la pandemia, porque la mayoría de los estados elaboraron, pusieron en marcha políticas públicas para ayudar a la gente de menos recursos. Digamos, pero bueno, afortunadamente la vacuna, o sea, el avance tecnológico en el campo de la salud, y cuyo resultado más visible es la vacuna, impidió que esta pandemia se siguiera expandiendo. La pregunta, digamos, que nos cabe a nosotros como cientistas sociales y en esta mesa es si es posible que, así como existió una vacuna que impidió la propagación o la mayor propagación del virus, digamos, ¿qué se puede hacer para que esta problemática que apareció tan visible con la pandemia pueda ser subsanada? En otras palabras, digamos, primero cuando apareció la pandemia, las primeras miradas fueron optimistas, en el sentido que, bueno, está bien, esto es un desastre, pero por lo menos hace visible los problemas de desigualdad, de pobreza que existen, y es posible entonces que al hacer más visible se puedan generar políticas públicas, se puedan crear más lazos de solidaridad para reducir estas brechas, para reducir la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, cuando
pasa el tiempo, lo que vemos, y algunos datos como lo de Piketty lo demuestra, la desigualdad aumentó, no es que disminuyó. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Entonces me parece que ahí sí es necesario una alerta, y para esa alerta creo que la mirada de los que nos dedicamos a las políticas públicas es fundamental, digamos, porque miran cosas que otros no miran, pueden sugerir alternativas de políticas públicas que otros no lo pueden hacer. Así que me parece que no solamente la, la, la mirada sobre la pandemia tiene que estar focalizada o concentrada en los médicos o en los economistas, pero sí también creemos que el papel de las cientistas sociales tiene que ser un papel bastante importante, bastante crucial. Entonces, esta es una de las razones, la razón más importante por la cual convocamos a esta mesa con 3 especialistas. Nos falta ingresar a una más, a Carmen Midaglia, que seguramente lo hará en pocos minutos más, pero vamos a comenzarla igual, porque elegimos a estos 3 personas. Estoy. Hola Carmen, qué bueno. Bueno, nuestra amiga, colega uruguaya finalmente apareció. Y bueno, no sé, Carmen, cuándo escuchaste de esto, pero en fin, ya estamos comenzando. Y los 3 colegas y amigos que van a participar de esta mesa son Carlos Barba, que es el que va a comenzar la exposición, Carmen Midaglia, que va a continuar, y Enrique Valencia. Carlos y Enrique son mexicanos. Yo no voy a hacer una exposición muy detallada de su currículum, de hecho ustedes lo pueden leer en el flyer que se mandó, solamente decirles que son unos colegas absolutamente capacitados y reconocidos en el campo de las políticas públicas como para garantizar que este sea un seminario muy productivo. Así que le voy a dejar la voz, le voy a pasar el micrófono a Carlos Barba, que nos va a hablar de el título de su ponencia es América Latina y México, políticas sociales para hacer frente a la estructura de riesgo desnudada por la pandemia. Carlos, todo tuyo. Buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias a Flaxo Argentina, a mi querida amiga Laura Golper y a Pablo Yocur por la invitación. Y sin más preámbulos, si les parece, voy a iniciar la exposición, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que elaboré para esta ocasión. Díganme si se ve bien. Sí. Bueno, el título ya no lo voy a repetir porque Carmen ya lo presentó hace un momentito Laura. Es decir, más bien les daré unas ideas contextuales básicas. Lo que les voy a presentar es parte de un trabajo mucho más extenso que realicé para CEPAL México, para analizar brechas de bienestar estructurales entre Argentina, Costa Rica, Panamá y México. Luego les voy a explicar por qué esta comparación. Y la idea era básicamente esta idea de brechas, que es una idea muy importante para CEPAL, de que realmente estos países todos están en el mismo nivel de ingreso medio alto, y CEPAL siempre ha polemizado desde hace muchos años ya con la idea de que esto explica algo sobre cómo se comporta el bienestar o cómo se comportan los regímenes de bienestar. Entonces, la idea era hacer esta comparación. Tiene varias partes la comparación. Una de ellas era coyuntural y era básicamente, tenía que ver con lo que ocurrió como resultado de la pandemia, cómo afectó, qué impacto tuvo esto, no solo en términos sanitarios, sino en términos de empleo, en términos de cuidado, en términos de desigualdades de género, etc. Entonces, lo que yo hice fue elaborar un trabajo en ese sentido, y les voy a presentar algunos resultados que yo creo que dan una imagen bastante amplia de cuáles fueron estos impactos. Bueno, lo primero es mostrarles, bueno, pues que
hay muchísimos países de nuestra región que forman parte de esto que el Banco Mundial llama países de ingreso medio alto, pero hay desigualdades muy grandes entre ellos. Y luego, el tipo de capitalismo de los países que integran este conjunto, pues es muy variable. Costa Rica y México, por ejemplo, son países que han sido definidos como con un modelo industrial por su contratación dependiente, pero orientado básicamente a producir bienes industriales, mientras que Argentina y Panamá son modelos más híbridos. Argentina con un esquema que ha sido más neodesarrollista, tratando de revertir un proceso de desindustrialización, de equilibrar un enfoque agroindustrial que ya tiene pues muchísimo tiempo, con un enfoque industrial que se ha ido recuperando. Panamá, que es una economía más centrada en servicios y en exportaciones agrícolas, etc. Son países distintos. Y sus regímenes de bienestar también son diferentes. Argentina y Costa Rica son mucho más universalistas, no puedo entrar en muchos detalles porque no hay tiempo. Y México y Panamá son más duales porque hay una población indígena o afrodescendiente mucho más importante, una larguísima inercia colonial que no se ha superado y muchas otras desigualdades de carácter territorial, etcétera. No voy a abundar. Pues entonces, el sentido de comparar esto era precisamente eso. Y el núcleo problemático pues era ir más allá de un enfoque de ingresos. Entonces, digamos que me voy a concentrar en el tema coyuntural de los efectos de la pandemia, y por una idea muy básica, es que las crisis sirven para revelar inercias históricas. Es decir, las crisis hacen visible, no todo, pero sí elementos muy importantes de largas trayectorias históricas en cómo se ha configurado el bienestar en nuestros países. Y voy a empezar con una idea importante, y es que la pandemia reveló profundas fallas de mercado, estatales y familiares para hacer frente a situaciones como estas. Pero en realidad estos problemas ya estaban ahí. En el informe, que supongo que espero que se publique pronto, hay toda otra parte que analiza estas trayectorias históricas. Entonces, si a alguien le interesa, espero que pronto esté disponible. Vamos a continuar entonces. ¿Cuáles fueron los impactos de la pandemia? ¿En qué ámbitos? Y bueno, aquí vemos, pues son realmente muchísimos. Hubo un impacto sanitario que es el que ha sido más abordado, digamos, en los medios de comunicación. También un gran impacto económico que toda la gente lo ha experimentado en el empleo, en la protección social, en el ascenso de la pobreza y la pobreza extrema, en la capacidad que los países tienen para hacer frente a estos desarrollos, en una agudización muy clara de desigualdades de género y en brechas, por ejemplo, relacionadas con que magnifican las desigualdades educativas, por cosas que conversábamos hace un momento, que se haya vuelto todo en línea, por ejemplo, durante un periodo largo ha afectado muchísimo la política. Mejor, perdón, que de repente pase y no pase. Y vamos a empezar con las brechas de salud. Y lo primero que es muy obvio a estas alturas es que la pandemia reveló la gran debilidad de los sistemas de salud en América Latina, y que esto se expresó en muchos terrenos, de la información, en la eficacia de las estrategias epidemiológicas, en el número de defunciones confirmadas, en la tasa de letalidad, en los avances de la vacunación. Y como vamos a ver con unas gráficas que les voy a mostrar, de todos lados esto fue muy fuerte, pero el país más afectado de los cuatro que estoy comparando en esta exposición fue México. En primer lugar vemos el número de casos acumulados, y algo que es un poco extraño es que, de acuerdo con los datos, digamos, de Johns Hopkins University, lo que observamos es que hacia octubre de 2021 había más casos confirmados en Argentina que en México. Por supuesto, en Panamá y en Costa Rica eran mucho menos, pues por las dimensiones de los países. Luego observamos también
que las dosis de vacunas que se habían administrado pues eran muchísimas. En México, por supuesto, muchas más, porque México es un país bastante más grande. Y después observamos que hay un problema de información que es muy evidente en el caso mexicano. Cuando observamos la tasa de letalidad de la pandemia hacia ese mes, que es cuando se ve el informe, observamos que es de manera muy desproporcionada, mucho mayor en México, y esto tiene que ver con un subregistro. Y luego vamos a pasar al tema de las brechas en la resiliencia económica. Y aquí lo que vamos a encontrar más bien es una cierta homogeneidad. Si la crisis provocó una caída muy grave del PIB, y esto afectó más a Argentina, México y Panamá que a Costa Rica, pero a todos los países los afectó. Si comparamos 2020 con 2019, la caída en términos porcentuales fue del 11% en el caso de Panamá, del 11.5% en Argentina, del 9% en México y del 4.8% en Costa Rica. ¿Y en qué se tradujo esto en términos de empleo? Pues hay cosas interesantes. Por ejemplo, cuando vemos la tasa de desocupación, las personas que buscan trabajo y no lo encuentran, lo que vamos a observar es que en México son mucho menores que en Costa Rica y menores, pero todavía significativamente menores que en Argentina. Y la explicación de esto es simplemente que en México las políticas de confinamiento no funcionaron para un enorme sector informal y muchísimos trabajadores y trabajadoras se vieron obligados a buscar trabajo en un contexto de confinamiento, porque no contaban con protección para el desempleo y porque las medidas de emergencia que se tomaron en varios países de América Latina, en México no fueron específicas para el problema que se estaba enfrentando. Luego vamos a ver que entre 2019 y 2020 hubo una reducción en la tasa de ocupación, es decir, en la población que se encuentra trabajando activamente con respecto al total de la población en edad de trabajar. Y la idea es básicamente mostrarles que esto afectó sobre todo a las mujeres, a los trabajadores informales, a los jóvenes, en el caso de Argentina, a los adultos mayores, a las personas con bajo nivel educativo y a los afrodescendientes y inmigrantes. Veamos, por ejemplo, este gráfico que nos muestra la variación interanual de la tasa de ocupación, comparando el trimestre abril-junio de 2019 con el de 2020, y vemos que hubo una reducciones muy importantes en los casos que estamos observando, mayores en México y en Costa Rica que en Argentina. Y luego lo que vamos a observar es que la reducción afectó fundamentalmente a las mujeres. Fue menor en México, pero en todos los casos afectó más a las mujeres que a los hombres. Y cuando entramos al tema del trabajo informal, lo que vamos a ver es que del total de la reducción del empleo, el núcleo de la reducción del empleo se dio en el sector informal, que es donde como vemos, pues, se encontraba la mayoría de los trabajadores. Y dependiendo de cuáles son las estructuras, digamos, del empleo en cada país, pues el impacto fue mayor. En México y en Costa Rica, con mayores niveles de informalidad, pues vemos los resultados, pero de todas formas lo que ocurrió en Argentina es muy, muy importante. Y luego vamos a pasar a este asunto de cómo se refleja esto también en la tasa de ocupación informal, que se redujo justamente por eso, porque los empleos que se perdieron en el sector informal. Y vemos que se perdieron más, es decir, hubo una reducción tal vez menor en México que en Argentina y que en Costa Rica, pero de todas formas los niveles, digamos, de ocupación en el sector informal son muy altos en México, porque eso es algo estructural. Y luego vamos a pasar a ver este asunto de la población más afectada en términos etarios, y no hay datos para todos los países de lo que CEPAL había producido hasta el momento en que yo hice el informe, pero vemos que no hubo homogeneidad. Mientras en Argentina la población más afectada fue la de los 65 y más, y también la de los quienes tenían hasta 29 años,
En Costa Rica se dividió esto entre los adultos jóvenes y los adultos, y entonces no hay homogeneidad. En el caso de México, de acuerdo con la OIT, los jóvenes tienen una tasa de desempleo estructuralmente mayor al del conjunto de la población, por lo que podemos suponer que también se parece mucho más a lo que ocurrió en Costa Rica. Ay, perdón, ya se movió esto, pero ¿se ve de todas formas? Bueno, luego vamos a pasar este asunto de que hay indicios claros de que el COVID afectó más el empleo de las personas con menor nivel educativo, aquellos que están entre primaria y secundaria, porque suelen tener las peores condiciones laborales y menores posibilidades de acceder a un trabajo decente. Aquí yo creo que queda clarísimo que tanto para los datos que tenía para Argentina como para Costa Rica, la población menos afectada fue la población de quienes tenían educación superior o universitaria, y la más afectada fue en el extremo opuesto la población con menores niveles de educación. Y ahora veamos cómo afectó la afiliación de los sistemas de pensiones en América Latina el COVID, y lo que obviamente pues podemos imaginar es que hubo reducciones importantes, ¿no? Estos datos en absolutos pues tal vez no dicen mucho porque tienen que ver con las dimensiones de los países, pues es nada más para mostrar que en México hubo casi 1 millón de personas que dejaron de cotizar. En Argentina esto casi llegó a 400,000 personas, pero yo creo que es mucho más claro cuando vemos esto en términos en puntos porcentuales, cuál fue la diferencia interanual entre el trimestre abril-junio de 2020 frente a 2019, y entonces vemos que hubo una reducción de 4.3 puntos porcentuales en México, de 4 puntos en Costa Rica, y esto se resintió menos en Argentina por el tipo de niveles de la estructura misma de la protección social. Carlos, un segundo. Te comentan que no se alcanzan a ver bien las diapositivas porque están chiquitas. Ahí está, perfecto. Perdón. Bueno, aquí ya se ve claramente. Sí, perdón, se redujo y por estar hablando ya no me fijé. Vamos a pasar ahora a la capacidad fiscal de los países que comparé en el contexto del que estamos hablando. Y lo que vamos a ver es que si comparamos 2019 con 2021, con la excepción de Panamá, que es muy, muy evidente, había habido una recuperación de la recaudación fiscal. Esto es muy claro. Perdón, aquí se movió cuando vemos el caso. Este color nos muestra la relación 2019-2021. En Argentina hubo una recuperación, digamos, moderada. En Costa Rica una recuperación mucho más importante. En México menor. Pero si comparamos 2020 con 2021, vemos ya una tendencia diferente a una recuperación que debe de continuar en Argentina y Costa Rica de manera muy importante, pero en México lo que observamos es más bien una caída, un freno a esta recuperación. Vamos ahora a ver brechas de gasto social para enfrentar la pandemia, y muestra el potencial de gasto que es diferencial en los 4 países, ¿no? Y vamos a ver de manera muy clara en la siguiente gráfica que Argentina y Costa Rica cuentan con una capacidad mayor, que se refleja en un gasto social mayor en términos de porcentajes del PIB, para financiar lo que fueron el componente fundamental de la política social para hacer frente a la pandemia, que fueron las transferencias monetarias de emergencia. Y aquí lo que podemos ver es que si lo medimos en múltiplos de la línea de pobreza, el monto promedio de las transferencias monetarias fue muy variable en la región. Panamá fue el más generoso, digamos, en sus programas, que se acercaron a esta línea de pobreza, y aquí vemos que siguió Costa Rica, México y después Argentina. Y luego vemos el monto promedio de transferencias en términos de líneas de pobreza extrema, y esto cambia de manera importante, porque en Panamá el monto promedio superó la línea de pobreza extrema. En Costa Rica estuvo
muy cerca de esa línea. México estuvo cerca y Argentina estuvo un poquito por debajo de la mitad. ¿Y cuáles fueron las medidas de protección que se implementaron en estos países y que son un ejemplo de muchas cosas que se hicieron en la región? Esto visto hasta principios de noviembre de 2020, que son los datos que estaban disponibles cuando hice el trabajo, y vemos que el repertorio fue amplio: transferencias monetarias, anticipos de montos para transferencias que ya existían, aumento de cobertura de transferencias de estos programas, aumentos en los montos existentes, nuevos programas más específicos para los problemas que se enfrentaban, etcétera. Aquí voy a presentarles un pequeño resumen de lo que ocurrió en cada país. Argentina implementó acciones de emergencia usando programas que ya existían, pero también creó un bono de emergencia. Y además Argentina, aunque vimos no fue tan generoso, logró la mayor cobertura de todos los países. Esto es consistente con el nivel de gasto del que hablábamos hace rato, que fue mayor en Argentina que en otros casos. En Costa Rica también la estrategia fue compleja. Se establecieron subsidios temporales o de emergencia, que como veremos inmediatamente después, eso no ocurrió en México. También se hicieron bonos y se adelantó la pensión para apoyar a 680,000 personas. Es un número que no suena muy grande, pero dada la población de Costa Rica es importante. Y en México básicamente la estrategia fue continuar con los programas que se tenían, el programa de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, aumentar un poco la cobertura de algunos otros programas. Pero si comparamos, por ejemplo, Argentina y México, la cobertura de México fue de un poco más de 9 millones de personas, pero México es un país mucho más grande que Argentina y esta cobertura es 4 millones de personas por debajo de la cobertura alcanzada por Argentina. Un país que no solo tiene una población menor, sino que tiene menores niveles de pobreza. Y el caso de Panamá, más bien, todo se concentró en un programa nuevo dirigido a hacer transferencias a un número importante de hogares mientras durara la contingencia. Entonces esto, como les decía, revela un esfuerzo fiscal distinto. Si vemos el gasto dedicado a este tipo de transferencias entre 2019 y 2020, el gasto es el más alto es el de Argentina, que tiene que ver con esta gran cobertura de la que estaba hablando y de un repertorio de medidas más o menos amplio. Después está Costa Rica, un poco abajo México, Panamá, pero lo que vemos es más bien que dadas las dimensiones del reto que había que enfrentar, es muy impresionante que México no ampliara su gasto. ¿Y cómo repercutió la pandemia en la pobreza y la pobreza extrema? ¿Y cuál fue la efectividad de los programas de los que estamos hablando para reducir este impacto? Es lo que voy a abordar a continuación. Aquí vemos, digamos, cuál fue el comportamiento de la pobreza sin considerar las transferencias, que les hablé un momento. Y vemos que el repunte fue bárbaro. Realmente en Argentina hubo un crecimiento de 11.6 puntos porcentuales de la pobreza. En Costa Rica solamente 4.5, pero claro, es algo, puntos porcentuales, algo muy importante. En México 9.1 y en Panamá 6.6. ¿Qué pasó con las brechas entre estos países? Como en Argentina el repunte fue muy importante, se redujo la brecha entre México y Argentina. En cambio, la brecha entre México y Costa Rica se amplió de manera muy importante y la brecha entre México y Panamá también aumentó de manera muy significativa. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el impacto que mide CEPAL de estas transferencias en términos de pobreza? Y lo que vamos a ver es que sí fueron importantes estos programas. En Argentina, la aplicación de los
del repertorio de medidas que les mencioné, logró una reducción en el incremento de 1.8 puntos porcentuales. Algo muy parecido ocurrió en Costa Rica, donde las cosas fueron un poco mejor. En México realmente, como no hubo programas específicos para los retos que se enfrentaban, el impacto fue cero. Se mantuvo exactamente el mismo nivel de pobreza, y en Panamá ocurrió más o menos lo mismo que ocurrió en Costa Rica. ¿Qué pasó con la pobreza extrema en los mismos términos? Bueno, primero vamos a ver cómo repuntó la pobreza extrema sin considerar las transferencias. Y hubo un repunte importante en todos los países, pero fue muy, muy significativo en México. 7.8 puntos porcentuales. Después está Panamá y Argentina y al final Costa Rica. ¿Y cuál fue, en términos de pobreza extrema? México amplió su brecha frente a Argentina. Y también la amplió frente a Costa Rica y la amplió frente a Panamá. Bueno, como el informe está medido por CEPAL México, pues siempre lo veo todo desde el punto de vista de México, pero también se ven los otros casos. ¿Y qué pasó con las transferencias de las que hablaba hace un momento? Pues también vamos a ver que tuvieron un impacto importante. En Argentina, el repertorio de medidas de que les hablaba, que además en realidad estaban más focalizadas en la pobreza extrema, como vimos por los montos que se ofrecían, lograron una reducción de 2.7 puntos porcentuales. Fue la segunda más importante. En Panamá la reducción fue de 4.5 puntos porcentuales. En Costa Rica fue una reducción menor, pero en México lo que vemos es un impacto prácticamente nulo de la política social para enfrentar la crisis. Entonces, si quisiéramos poner como en términos jerárquicos cuál fue el rendimiento de estas estrategias, pues diríamos que fue muy alto en Panamá, fue alto en Argentina, fue relativamente bajo en Costa Rica y fue nulo en el caso de México. Si hubiéramos ampliado el número de comparaciones, seguramente encontraríamos que hay grupos de países que se pueden aglutinar alrededor de estos perfiles. Y bueno, algo que no ha sido medido, cuando menos no fue medido hasta por CEPAL en el 2021, que es cuando estuve yo trabajando en esto, es el tema de la sensación de vulnerabilidad por grupos sociales. Pero hay datos que nos pueden ayudar a entender esto que Laura decía hace rato, de los impactos que esta pandemia ha tenido, digamos, en la inseguridad que la gente experimenta. Y lo que vamos a ver es que ya hacia 2018, donde para los datos que había información, había ya una situación más o menos grave en la región. Más de la mitad de las mujeres, de las personas con educación primaria incompleta, de los indígenas y afrodescendientes, consideraban que sus ingresos eran insuficientes para cubrir satisfacer sus necesidades básicas. Y más del 45% de los hombres y las personas no indígenas ni afrodescendientes pensaban lo mismo. Aquí está el gráfico, se los adelanté pues porque en realidad es un poco, se ven muchos gráficos, pero ya se los sinteticé. Y claro, también vemos que en el caso de hombres y mujeres, pues era mayor la sensación de vulnerabilidad entre las mujeres y los hombres. ¿Y qué pasaba con la idea de justicia en la distribución del ingreso entre 2013 y 2018? Pues lo que observamos es que creció en ese periodo en Argentina, creció en México, creció en Panamá y solo se redujo en Costa Rica. Pero entonces, si vemos el 2018, en todos los países realmente el porcentaje de personas que consideraban que la distribución del ingreso era injusta era altísimo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues en la situación de la pandemia esto seguramente se incrementó. Los repuntes más agudos en el periodo que les acabo de mencionar se produjeron en Argentina, 15 puntos porcentuales, y en Panamá, pero los dos países que en 2018 tenían una mayor percepción de injusticia eran Argentina y México. ¿Y qué pasa con el tema de la vulnerabilidad experimentada por los grupos de ingresos bajos y medios? Y con la
la movilidad social en América Latina durante la pandemia. Y aquí hay datos agregados sobre la región, y habría que ver luego qué ocurrió específicamente en cada país. Pero digamos, el periodo 2002-2017 es un periodo donde hubo una movilidad económica ascendente, estuvo relacionado sobre todo con mejoras en las condiciones laborales, no en las políticas sociales, que en muchísimos países estuvieron más concentrados en el tema de la pobreza. Pero lo que vamos a ver a continuación es que esto se frenó en 2019 y se revirtió dramáticamente en 2020, cuando se produjo un retroceso que es aproximadamente de 12 años en la evolución de estos estratos. Miren. Carlos, ¿Sí? como siempre tenemos el tiempo cortito, tenemos que... Yo voy a terminar. Ok, gracias. Pues está súper interesante. Perdón, ya me pasé. Lo que podemos ver es que este es 2008 y estos son ingresos bajos, el 60.7, como vemos disminuyó y esto repuntó al mismo nivel en 2020. Y estos son ingresos medios que vemos que fueron incrementándose y se redujeron al nivel que tenían en 2002. Todo que a partir de 2019 se interrumpió la movilidad ascendente y en 2020 hubo una movilidad descendente. Y en millones de personas en América Latina, un crecimiento de 32 millones de personas ubicadas en la población con bajos ingresos y 8 millones en pobreza extrema y 14 millones en pobreza. Y bueno, ya cerraría muy rápidamente hablando de la agudización de las desigualdades de género y de brechas adicionales en las desigualdades educativas. Pues el confinamiento, distanciamiento físico, lo que hizo fue incrementar dramáticamente la carga de cuidados, más necesidades de atención a la salud, mantener trabajos remunerados, nuevos requerimientos educacionales en un esquema familiarista, lo que implica básicamente es más carga para el trabajo realizado por las mujeres en los hogares. Y con este rollo ya voy a cerrar de la necesidad de que la educación se hiciera a distancia, como lo decía Pablo al inicio de la conferencia o cuando estábamos charlando. Pues esto, el problema es que no todos los hogares tienen los recursos que hacían falta para esta situación y hay brechas horizontales entre todos los países. Miren, nada más les quiero mostrar, dividido por quintiles, pues vemos que el problema se va agudizando, o más bien es mucho más agudo en el quintil 1 que en el quintil 5 en todos los países, pero lo que observamos es que México tiene un problema mucho más severo que Argentina y Costa Rica, lo que habla de una brecha muy grande. Y para cerrar, nada más diría pues, que no puedo decir mucho más, que es necesario reconstruir con igualdad y sustentabilidad y pensando realmente en la creación de verdaderos estados de bienestar, porque como decía Laura, el estado social con el que contamos sí hizo una diferencia, pero es evidente que la pandemia reveló que lo que tenemos en todos los países es. Perdón si me alargué la exposición. Gracias. No, Carlos, está muy bien, muchísimas gracias. Y creo que trabajos como el tuyo, comparativos, ayudan muchísimo para entender la realidad de cada uno de los países y también la importancia de las políticas públicas que se aplicaron en cada país. Bueno, me parece que nada, te agradezco porque por lo menos a mí me amplió muchísimo mis conocimientos sobre el tema. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Carmen, a Carmen Midalia, nuestra colega uruguaya, que va a hablar de la pandemia y la protección social en el Uruguay. Gracias, Carmen, por tu participación. Bueno, estoy compartiendo pantalla, ¿se ve? Sí. Bien. ¿Se ve algo? Se ve perfectamente, Carmen. Ah, perfecto. Bueno, bueno, yo voy a hablar de la pandemia y la protección social en Uruguay, porque como Carlos no nos incluyó en el estudio, lo voy a hacer yo. No, es una broma. Pero sí quiero contarles que este trabajo
es parte de un libro que estamos editando que se centra en ver, en analizar los instrumentos, o sea, los instrumentos de protección social. Dejamos de lado, digamos, las protecciones en salud, dejamos absolutamente de lado, sino las protecciones socioeconómicas que América Latina incorporó, o sea, o promovió en los contextos de pandemia, cuánto es de reproducción de lo que tenía, cuánto es ampliación de lo que tenía y cuánto es innovación de lo que tenía. ¿Por qué este eje, no tanto como lo planteaba Carlos, que lo planteaba más en el contexto socioeconómico, o sea, de baja del PIB o de control, o sea, de disminución de los productos brutos internos y el deterioro económico? ¿Por qué queremos establecer esto? Porque en realidad nosotros partimos de la hipótesis que América Latina respondió con los estados sociales incompletos que tenía a este contexto de pandemia. Y a su vez tratamos de testear una hipótesis que plantea Juliana Martínez y Diego Sánchez Ancochea, relativa a ver si, ellos lo hacen para Centroamérica, ¿no? Relativa a ver si este incremento, estas innovaciones de dispositivos de protección socioeconómica es una oportunidad para terminar de completar o incrementar la posibilidad de completar los esquemas de bienestar latinoamericanos, ¿sí? Ellos llegan a la conclusión que no, pero nosotros queríamos testearlo para nuestros países. ¿Ya? Entonces, o si realmente estas innovaciones, que ya Carlos mostró algo, que no necesariamente tienen impacto, pero que empieza, o sea, formarían parte de este componente nuevo y se mantendrían más allá de la pandemia, o cuánto comenzaría a primar esta visión de restricción económica, ¿sí? Y de políticas de austeridad y de recorte de la intervención pública, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esta tensión? Esto es más allá del impacto, porque hay un impacto político de realmente diseñarlas para la coyuntura y repensarlas para un contexto que no sea de esta coyuntura crítica sanitaria. Bueno, entonces el objetivo nuestro era eso, ¿no? O sea, hay estudios de caso, yo lo que voy a presentar es el caso uruguayo. Yo voy a retomar algunas cosas rápidamente que ya planteó Carlos, o sea, en los primeros años del siglo XXI hasta 2015, en un contexto de crecimiento económico derivado del boom de las commodities, realmente América Latina mejoró las protecciones sociales en general. Primero, terminó institucionalizando, capaz que México es el caso más excepcional, porque venía un poquito de antes, o sea, institucionalizó el componente de asistencia, fundamentalmente a través de los programas de transferencia condicionada, y la creación de nuevas agencias públicas que son los nuevos ministerios sociales. Pero estas transferencias condicionadas, que México las lideró fines de los 90, Brasil fue como el líder en la región, en el Cono Sur, con el Bolsa Familia, perdón, generalmente eran transferencias que tendrían a complementarse con otros bienes, otra provisión de bienes, ¿no? Que reforzaban, digamos, la transferencia en sí misma. Además de eso, y ya lo planteó Carlos, se mejoraron una cantidad de políticas de bienestar, ¿tá? Ya no solamente de protección, se mejoraron políticas de bienestar. Y las mejoras que realmente se verifican, al menos en América del Sur, ¿sí? Es las mejoras de las políticas laborales, ¿sí? Fundamentalmente el aumento del salario mínimo, ¿sí? Que tuvo un impacto importante en la mejora de los índices, en la disminución de las tasas de desigualdad, y sobre todo en la mejora de la pobreza. Y a su vez, en las políticas laborales hubo un incremento de la formalización laboral. ¿tá? Esto en el Cono Sur se comprueba
fehacientemente. Uruguay siguió esa ruta, ¿sí? Aparte de mejorar otras políticas sectoriales como las de salud, pero Uruguay, esta tónica, laborales y asistencia, es una tónica de toda América del Sur, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a la pandemia, ¿sí? En realidad con cierto stock, le llama Fernando Figueira, los hogares tienen stock de bienestar, tienen un acumulado de bienestar, ¿no? Están saliendo de un periodo, digamos, de expansión del bienestar, no homogéneo, pero, digamos, relativamente generalizable para América del Sur, ¿sí? Que ahí, como ha planteado Carlos, el caso mexicano un poco difiere. En el caso uruguayo, el componente de asistencia son las asignaciones familiares, que es una transferencia estratégica, se llaman asignaciones familiares del plan de equidad para diferenciarla de las asignaciones familiares de la seguridad social, ¿no? También estas asignaciones estuvieron reforzadas con una transferencia de alimentación, con propuestas socioeducativas y de capacitación laboral, y también con líneas de trabajo protegido, ¿no? Como son el incentivo de cooperativas sociales o de trabajo transitorio para aquellos que tienen baja calificación laboral. Esto es lo que tenemos frente antes de la pandemia, y esto es lo que recibe el nuevo gobierno, ¿sí? Que inaugura un nuevo gobierno de orientación distinta a la anterior, ¿sí? Se inaugura con la pandemia y con este legado de modificación de las protecciones o de reforzamiento de las protecciones de bienestar. Yo quiero decir una cosa que a mí me parece muy importante y que ahora está en duda, pero que es más política, que es más de impacto político, ¿no? Es que este componente de asistencia social en Uruguay y en el Cono Sur en general, pero en Uruguay, que se expandió en el siglo XXI, que es algo novedoso, porque Uruguay, pese a tener un estado de bienestar relativamente desarrollado, lo incorpora como parte de sus prestaciones, tiene algunas características que no sabemos si se continúan en la actualidad, ¿no? Que el acceso a beneficios se orientó por criterios técnicos de niveles de pobreza, o sea, nosotros teníamos un índice de carencias críticas que efectivamente a partir de esa aplicación se accedía o no a las asignaciones u otras prestaciones de asistencia, o sea, desligados del mercado de empleo. A su vez, esos criterios técnicos de acceso fueron comunes en todo el territorio, o sea, no hubo variabilidad territorial, frenando en parte las prácticas particularistas regionales en la distribución de beneficios dirigidas a los sectores vulnerables, muy típico de América Latina. Y ahí incorporó México porque hay un estudio en relación a eso. Y en tercero, es que estas pautas técnicas terminaron generando sistemas de información muy importantes sobre estas poblaciones. Ya no solo para estas poblaciones vulnerables, ya no solo para pensar nuevas propuestas, nuevas políticas que respondieran exactamente a sus necesidades, sino también para establecer contralores políticos institucionales de cómo se distribuían los bienes, ¿no? Esto es totalmente novedoso. Más allá del impacto de esta transferencia, es novedoso para América Latina. Fue una forma de efectiva o un intento de revertir el clientelismo típico en la distribución de este tipo de bienes. ¿Sí? Bueno, y los estudios de América Latina, de toda, ahora no solamente el sur, muestran que sí, que son intentos de limitar otro tipo de pautas distributivas dominantes en América Latina. Bueno, entonces ahora, ¿qué hizo Uruguay con su acumulado histórico de bienestar, con las mejoras de sus últimos 15 años en materia de bienestar laborales, algunas de salud, pero queríamos dejar el tema de salud en el libro de lado, y en las protecciones de asistencia? Bueno, ¿qué hizo? Voy a
a ver si puedo poner el cuadro, perdone. A ver si se ve. Se ve, ¿verdad? A ver si lo puedo ampliar un poquito. Ahí. Bueno, en realidad lo que nosotros miramos que el nuevo gobierno lo que hizo, opa, se fue ahora. Lo que hizo el nuevo gobierno fueron tres tipos de medidas que en parte también parece ser la tónica que hizo toda América Latina, o sea, el resto de América Latina, como muestra Carlos, como mostró Carlos, y también nosotros mostramos en el libro, ¿no? Uno tiene que ver con que tomó su legado propio de bienestar, este legado de la seguridad social a los trabajadores formales, ¿sí? Tomó ese legado y sobre esos dispositivos, porque lo tenía, porque Uruguay lo tenía, estableció, intentó amortiguar las consecuencias para los trabajadores formales de diferentes categorías laborales. Por ejemplo, acá tenemos flexibilización del seguro de desempleo, o sea, salían por 6 meses, pero recibían por 6 meses o por 3 meses, recibían y rotaban las empresas de grupo para que nadie de los trabajadores formales dejaran, ¿sí?, de recibir ingresos, ¿sí? Después, bueno, eso es con respecto... eso es con respecto a, ahí hubo una innovación, ¿no? Porque el seguro típico tradicional, que tiene un conjunto de reglas, se flexibilizó. También la flexibilización del seguro de enfermedad, siempre para los formales, ¿no? Con contactos estrechos. Entonces también acá se flexibilizó el acceso, ¿sí? Entonces, el trabajo formal, más o menos, trató de amortiguar las consecuencias y que las empresas no se vieran sobrecargadas con estas ausencias, con la enfermedad, ¿no? Con el propio virus. Y otra cosa que hizo en términos de los dispositivos que tenía, ¿no?, fue ya no en la parte de política de seguridad social, sino de la parte de asistencia, la transferencia monetaria, la reforzó. ¿Se fue? Sí, se fue. No sé qué pasó. A ver. Perdón. Las transferencias, no sé, estoy tocando algo mal, espere un poquito. Las reforzó. O sea, se asentó en los instrumentos que tenía, innovó en la seguridad social, recurriendo a los instrumentos que ya su seguridad social tenía, y a su vez, digamos, amplió, como ya planteó Carlos, los montos, y reforzó los montos de los componentes que ya tenía institucionalizados de asistencia, como eran las transferencias. ¿Qué cosas nuevas hizo? Bueno, promovió nuevas transferencias, como es la canasta de emergencia. Era otros apoyos de asistencia a los sectores vulnerables, que están en el sector informal, que ya una parte las tenía cubierta por las transferencias, digamos, monetarias y la tarjeta de alimentación del componente de asistencia, pero esto innovó con otro instrumento, que eran las canastas de emergencia. Y a su vez, frente a cierto nivel de desocupación que se ampliaba para los sectores vulnerables, también hizo jornales solidarios, ¿sí? Quiero decir que otras medidas que son más generales, que bueno, que las aplicaron, creo que la mayoría de los países occidentales, que son de protección general y de mejora de las condiciones de vida en una situación de emergencia, tiene que ver con que se exoneraron pagos de servicio público, porque los servicios de agua y de iluminación en Uruguay son públicos. Se disminuyeron aportes patronales,
se exoneraron algunos pagos de servicios, aportes patronales en particular para pequeñas y medianas empresas, bueno, líneas de crédito también fundamentalmente para medianas empresas, pequeñas y medianas empresas, y algunos subsidios transitorios para categorías de trabajadores, por ejemplo, los del arte y los artistas en general, ¿no? O sea, todos los espectáculos públicos. Ahora, bien, bien, digamos, esto llevó a que Uruguay transitara de una manera moderada, de una manera bastante controlada la crisis, a lo que se sumó que se consiguieron las vacunas, bueno, en un tiempo bastante temprano, y a lo que se agregó que Uruguay tiene una cultura de vacunación, y que tiene una cultura de vacunación, ¿no? Se pusieron dispositivos y una campaña muy intensa de la vacunación. Yo diría que hay un porcentaje altísimo de población con 3 y 4 dosis, ¿no? O sea, que se accedió, se buscó, eso creo que es una estrategia, fue muy importante del gobierno, ¿no? Ahora, lo que tenía Uruguay, su acumulado, el stock de bienestar, más estas medidas, digamos, amortiguó la situación social. No obstante, quiero decir dos cosas. Las nuevas medidas, ¿cuál es el impacto y cuál es la cobertura? No la sabemos, porque a diferencia de las prestaciones anteriores, que había sistemas de información claros, no se presentan en este periodo de gobierno. O sea, decimos, se hizo esto, ¿qué cobertura tiene? No sabemos. Duplicó la cobertura de las medidas de asistencia que tenía ya institucionalizada, no lo sabemos. Creemos que no, pero no lo sabemos, porque presenta toda la información agregada de manera que no se sabe cuál es, ¿sí? O sea, todo estas cuestiones de mecanismo de contralor, ¿sí? Y no existen, o sea, capaz que se hizo todo bien, pero no lo sabemos, ¿tá? O sea, no sabemos de las nuevas medidas qué cobertura efectiva, solamente la de la seguridad social, que está totalmente institucionalizada, pero todas estas canastas de emergencia, jornales solidarios, todavía no lo sabemos, ¿tá? No tenemos disponible totalmente la información. Y dicho esto, más allá del stock de bienestar, Uruguay invirtió poquísimo. Se apoyó en todo el legado de bienestar que se había acumulado en los últimos 15 años. La inversión con fondos COVID es 1.3%, no estamos contando la compra de vacunas, estamos solamente de protección. Es muy bajo, ¿sí? Y esto repercutió en el aumento de los niveles de pobreza. Yo sé que frente a lo mexicano y a lo argentino somos pocos, o sea, el aumento relativo de la pobreza en Uruguay fue importante, ¿sí? Porque en realidad fueron deficitarias las medidas hacia los sectores vulnerables, ¿tá? Tiene un crecimiento relativo significativo. Si lo comparamos con América Latina, Uruguay sigue siendo el país con menos pobreza, ¿sí? Pero el incremento es relativo. Entramos a la pandemia con 8.5%, ¿sí? El incremento relativo, y estamos en un 13%. Ustedes dirán, para el resto de América Latina no es nada, pero nosotros estábamos en un 7%, ¿eh? O sea, en el momento del boom estábamos en un 6, con 3, después en el momento del deterioro en un 7, y para pasar a un 13% para nosotros es un aumento, no es para nosotros, es un aumento relativo importante, ¿no? Entonces, como conclusiones, como era de esperar, el acumulado de bienestar sigue operando,
¿sí? Y opera muy bien en coyunturas críticas, ¿sí? A su vez, la flexibilización de las medidas de seguridad como el seguro de desempleo flexible, ¿sí? Permitió que los trabajadores formales no cayeran, y sobre todo las categorías de sectores medios bajos, con menos calificación, no cayeran, ¿sí? Y eso es porque tenía ese stock, Uruguay lo tiene, y que, por otro lado, el núcleo duro institucionalizado de políticas de asistencia también sirvieron para amortiguar, ¿no? El resto, las nuevas, no sabemos porque no hay información disponible clara desde el gobierno, ¿no? Ahora, lo que sí queda claro, y ahora respondiendo a la pregunta inicial, todas estas medidas nuevas, como podría haber sido las canastas de emergencia o algunos subsidios transitorios, están todas pensadas para la coyuntura. No están pensadas para reforzar la oferta que Uruguay tiene institucionalizada. O sea, respondiendo a la pregunta que se hizo Juliana Martínez y Diego Sánchez Sancochea en relación si esto era posible empezar. También la crisis es una oportunidad para ampliar nuestros deficitarios estados de bienestar y de protección. Bueno, en Uruguay todo fue diseñado en términos de coyuntura, atendiendo, digamos, los parámetros económicos de austeridad y de recorte de la intervención estatal. Este es el resultado que tenemos hasta el momento, y bueno, y lo importante es cómo el acumulado de bienestar sirve no solamente en el corto plazo, sino cómo sigue operando en el mediano y largo plazo para los países. Gracias. Carmen, muchas gracias. Hay algunas preguntas que están dirigidas hacia vos, pero las vamos a dejar para el final. Estuve bien con el tiempo, ¿no? Perfecta, como siempre. Y Carlos, también hay algún pedido hacia vos de que, bueno, que como resultó de sumo interés lo que estaba planteando, si habría alguna posibilidad de acceder al PowerPoint. Pero también lo dejamos para después. Ahora le damos la palabra a Enrique Valencia, que nos va a hablar sobre la reafirmación de las políticas sociales post-pandemia frente a la desigualdad multidimensional. Enrique, no te veo, pero supongo que estás por ahí. Aquí estoy, Laura, ya me habrás visto. Bueno, muy bien. Bueno, pues es un placer el poder compartir con ustedes esta imaginación social que quiero poner en la mesa, ¿no? Agradezco mucho la oportunidad a Flaxo, a Pablo Binocur, a Laura Goldberg por esta posibilidad de presentación. Y me pregunto, ¿qué hacer para enfrentar las desigualdades en la pospandemia? Obviamente con acento en el caso mexicano. No voy a presentar un PowerPoint, voy a hacer una presentación narrativa, reflexiva. El punto de partida de estas notas propositivas es que América Latina cuenta con una desigualdad notablemente elevada como una de las regiones más desiguales del mundo. Se trata de una relación social de larga duración, multidimensional, de carácter histórico, con raíces coloniales y estructurales. Se trata de un fenómeno social de gran complejidad y resistencia al cambio. En parte, por la relación de poder favorable a quienes cuentan con mayores recursos, con mayores activos sociales, económicos, políticos, quienes pueden capturar al Estado en beneficio suyo y no de beneficio de los derechos sociales. Ante esta relación social multidimensional, histórica, estructural y de poder, se requieren cambios relevantes en muy diversos órdenes.
La pandemia COVID-19 nos hizo aún más evidentes la necesidad de transformaciones redistributivas en un contexto en que se incrementa notablemente la desigualdad, no solo de ingresos, sino también de patrimonio, y se multiplican las vulnerabilidades de los que tienen menos recursos e ingresos, de acuerdo a varios informes de CEPAL, por ejemplo. La desigualdad como proceso multidimensional se mostró con mayor nitidez en esta pandemia. Entre otros, se manifestaron factores laborales, que ya han comentado quienes me antecedieron, con diferencias al acceso al empleo y a la posibilidad de mantenerlo, factores sociales con diferencias en la participación en seguros o programas sociales, con factores culturales, diferencias en la incorporación a las redes de comunicación e información, por ejemplo, nada más, factores políticos, diferencias en la capacidad de influir en las tomas de decisiones emergentes sobre los recursos públicos, factores organizativos, por ejemplo, diferencias en la posibilidad de enfrentar cambios laborales o políticos de una manera organizada, factores de género, como diferencias en el uso del tiempo que agudizaron la carga de cuidado de las mujeres y diferencias en las posibilidades de acceder o mantener un empleo, por ejemplo. En este contexto, el papel de las universidades y de los centros de investigación es central en este proceso de transformación y de formación de coaliciones redistributivas sólidas y plurales. Imagino, propongo en este contexto y a manera ilustrativa 10 dimensiones necesarias, 10 cambios necesarios, con algunos ejemplos para el caso mexicano. Subrayo que precisamos tomar en cuenta la heterogeneidad de América Latina y que acentuaré algunas propuestas de carácter general con el riesgo de hacerlo así y otras más centradas en México. Voy a hablar de 10 puntos. Primero, cambio cultural general. Se requiere problematizar a profundidad, considerar la desigualdad como un problema complejo, no como una situación natural o producto del mérito, ni como resultado natural del virus actual. No tenemos mayor desigualdad simplemente por una cuestión sanitaria, sino por una relación social. Como muchas otras sociedades, como lo ha planteado Piketty, los grandes poderes han luchado permanentemente por legitimar la relación de desigualdad. Esto se está haciendo otra vez. No es algo meramente teórico, también lo es, pero fundamentalmente se trata de una actitud en la vida cotidiana. La desigualdad es un serio problema que debemos enfrentar cotidianamente y deslegitimar como relación social hegemónica. La desigualdad es un obstáculo al desarrollo, como lo han manifestado diversos teóricos e incluso también CEPAL. Y América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, es decir, con más obstáculos para el desarrollo en este sentido. Lograr cambios culturales generalmente es una tarea que va más allá del corto plazo y que necesita actores, coaliciones que los promuevan de manera consistente y duradera, más en coyunturas como las que estamos viviendo. Segundo conjunto de cambios, cambios que le llamo epistémicos. Es imprescindible ampliar la mirada sobre la desigualdad. La desigualdad es una relación social multidimensional, como ya lo han planteado y lo han estado señalando diversos teóricos. La UNESCO también, CEPAL. Necesitamos incorporar múltiples dimensiones como ya las mencionadas, económicas, en ingresos y patrimonio, entre otros, sociales, acceso a los servicios públicos, políticas, acceso a tomas de decisión, a capacidad organizativa, culturales, en cuestiones de género, en relación a las comunidades originarias, indígenas y afrodescendientes. La desigualdad es claramente sanitaria, como lo muestra también la disímil afectación de COVID-19, como lo mostraba Carlos Barba. Es necesario indagar a profundidad en las desigualdades y romper las resistencias para generar nuevas maneras de calibrar o de medir las desigualdades. Crear nuevos indicadores. Por ejemplo, en México, ir más allá de los ingresos a las encuestas de ingreso de los hogares
Entre otros, requerimos obtener acceso a la información fiscal, en la que hay una fuerte resistencia en el caso mexicano histórica. Generar indicadores sobre patrimonio, en lo que también hay una fuerte resistencia en la región y en especial en México. Tenemos sociedades como la francesa, donde ya tienen 2 siglos de información patrimonial. Ampliar la información sobre acceso a programas y servicios sociales, caso notable en el acceso a los servicios médicos, y otros múltiples indicadores. La investigación social, la investigación universitaria, deberá así ser un baluarte en la lucha contra la desigualdad. Tercer conjunto, lo que le llamo cambios tecnológicos. Es imprescindible incrementar la inversión en ciencia y tecnología. Podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver con la desigualdad? Profundamente tiene que ver. Para fomentar nuevas formas de inserción en la economía global y fomentar nuevas políticas industriales. América Latina tiene en general inversiones muy bajas en ciencia y tecnología. De acuerdo a la UNESCO, hace muy poco, hace algunos años, en 2018, no creo que haya cambiado mucho esta situación, América Latina tenía gastos en investigación de solo 0.6% del PIB en general, en promedio, cuando en otras sociedades es 4% del PIB. Por ejemplo, el modelo de competitividad mexicana, al menos desde la mitad de los años 80, es de exportaciones de bajo contenido tecnológico, aunque también hay algunas de alta tecnología, exportaciones intensivas en mano de obra y con muy bajos salarios, como lo hemos mostrado en varios trabajos. El modelo de competitividad de varios países de América Latina está centrado en las exportaciones primarias y en el deterioro medioambiental, que tiene efectos también en la desigualdad. Medio ambiente y desigualdad es también una relación fundamental. Se requiere otro esquema económico, no con bajos salarios ni deterioro ambiental, sino con producción que incorpore nuevas tecnologías y favorezca la formación de los trabajadores en estas nuevas tecnologías y en la transición energética. Por ejemplo, México, un país con desarrollo industrial relativo en América Latina, cuenta con uno de los más bajos gastos en ciencia y tecnología de la OCDE. Apenas 0.4% del PIB, incluso más abajo del promedio de América Latina. Comparte esta característica, como ya lo dije, con la región latinoamericana. Brasil, por ejemplo, que es el de los que tiene más gasto en ciencia y tecnología, apenas supera el 1%. En 2016, por ejemplo, México, con un muy bajo gasto, como ya lo señalaba, comparado con el 4.2% de Corea del Sur, es una comparación notable. Un caso también notable de debilidad por este bajo esfuerzo de ciencia y tecnología es la enorme dependencia latinoamericana en la investigación farmacéutica del exterior. Eso quedó extraordinariamente claro en esta pandemia. Sin posibilidades de generar vacunas nacionalmente. México tenía esa posibilidad y abandonó México esa posibilidad y nos retrasamos en este sentido. Ello favorece exportar capitales y apoyar a los oligopolios farmacéuticos globales. Otro caso tiene que ver con la débil participación de los hogares en las nuevas tecnologías de información y comunicación. Ya lo comentaban, en América Latina solo 52% de los hogares en promedio tenía hace algunos pocos años acceso a Internet y no necesariamente Internet de banda ancha, y 45% de los hogares solamente tenían computadora, de acuerdo a CEPAL. Esto nos habla de retraso en los avances y en la difusión de la ciencia y la tecnología. Una coalición impulsora de transformaciones en las políticas de ciencia y tecnología puede tener así logros redistributivos importantes. Cuarto conjunto de cambios. Los cambios que le llamo fiscales. Ya han comentado sobre esto también, lo comentó en detalle Carlos.
Me centraré en el caso mexicano por tratarse de un extremo notable en la región latinoamericana. Los ingresos tributarios en México solo representaron 15% del Producto Interno Bruto en 2020, una de las cargas fiscales más bajas de América Latina. Por ejemplo, Argentina y Brasil en 2020 contaban con ingresos fiscales de 24 y 23% respectivamente, bajos en relación a otras sociedades, pero más altos que México. Y la comparación de México con la OCDE también es notable, es la captación fiscal más baja de acuerdo en relación a la OCDE. El promedio de la OCDE en 2018 de captación fiscal, incluyendo seguridad social, fue de 34% del PIB. Contra, según datos de la OCDE, un poco diferentes a los que yo señalaba, 16.1% de México. Es decir, México tiene menos de la mitad. Se requiere entonces profundizar captación, progresividad fiscal e incluir impuestos a las grandes fortunas, a las ganancias de capital en el mercado accionario y a las herencias a partir de cierto piso, entre otros cambios. Ya no me pongo a ver en detalle, por beneficio del tiempo, algunas cuestiones de cómo está ahora la progresividad fiscal en México. Solamente señalo pues que los muy altos ingresos pagan porcentualmente lo mismo en México que los ingresos medios o los ingresos altos. Y un pequeño número de personas capturan una gran proporción de los ingresos nacionales. De acuerdo a la base de datos de la desigualdad mundial, en 2019, solo el 1% de los ingresos más altos capturaba el 28% del ingreso nacional. Y a ese 1% se le carga fiscalmente muy poco. Si vamos al indicador de la riqueza y patrimonio, la concentración es aún mayor. De acuerdo también, por ejemplo, a información del Banco de Crédito Suizo que trabaja sobre estos temas, el 1% de los más ricos del país en patrimonio concentraba el 40% de la riqueza nacional, con muy poca carga fiscal. Históricamente, se ha mostrado que las emergencias como la sanitaria que acabamos de vivir actualmente, como la que estamos viviendo actualmente, estas emergencias favorecen los cambios fiscales. Por ejemplo, esto lo ha mostrado largamente Tomás Piketty. Desafortunadamente, México y varios países de América Latina están dejando pasar la extraordinaria oportunidad que abre la contingencia sanitaria para impulsar cambios sociales progresivos. El papel universitario, de nuevo, para generar una coalición favorable en este contexto es coalición favorable a los cambios fiscales redistributivos, es estratégico. Nuestro papel es estratégico. Quinto conjunto de cambios: los cambios sociales. Construir un estado de bienestar universal e impulsar especialmente salud pública universal, con diferentes, puede haber diferentes, evidentemente, institucionalidades de esta salud, y pensiones sociales más amplias, más universales y más generosas en algún caso. Es un reto mayúsculo para enfrentar la desigualdad en América Latina, con las heterogeneidades de la región y las diversas trayectorias de los regímenes de bienestar que han estudiado Carmen, Laura, Carlos y otros compañeros más, Juliana, etc. El reto es diverso en América Latina, pero es mayúsculo. Es preciso fortalecer de manera diversa las trayectorias de las instituciones de bienestar en la región. Solo para dar un indicador promedio, que siempre son engañosos, pero nos ayudan como un símbolo. En 2019, de acuerdo a los indicadores de desarrollo mundial, del Banco Mundial, el gasto gubernamental en salud en América Latina era la mitad de los países de la OCDE. Era 4% del PIB, frente a 8% en la OCDE. Aunque algunos países en la región han avanzado históricamente en este aspecto, por ejemplo, el caso que mencionaba Carmen de Uruguay, los retos en general en salud son aún enormes, como lo mostró precisamente la pandemia y como nos lo mostró Carlos Barr.
Hacia finales, por ejemplo, de 2021, la región acumulaba 30% de los fallecimientos en el mundo, aunque solo cuenta con 8.4% de la población global. Eso habla de una deficiencia en nuestros sistemas de salud notables, extraordinarios. No es simplemente cuestión natural de la pandemia. Tiene que ver con retraso social, con desigualdad. Las estructuras del conjunto de instituciones sociales es muy diversa en la región latinoamericana y en varios casos nos encontramos con instituciones incompletas, fragmentadas y jerarquizadas. Por ejemplo, en México en 2018, solo 43% de la población tenía acceso a la seguridad social, solo 43%. Y 39% tenía acceso a algunos paquetes básicos. Por ejemplo, el llamado Oportunidades Prospera, que desapareció, el Seguro Popular, que desapareció, la pensión básica, que se amplió, y 18% no tenía ni seguridad social ni paquetes básicos. Eso no cambió notablemente en la pandemia. Incluso se complicó aún más. Con fuertes desigualdades en acceso a servicios y derechos. Por ejemplo, en salud, seguridad social en México, con un paquete integral de servicios bajo la Ley de Seguridad Social e incluso con acuerdos especiales según contratos laborales. Los paquetes básicos, como era el Seguro Popular y ahora se está intentando nuevos esquemas, tenían menos del 13% de los servicios del paquete integral de servicios de salud de la Seguridad Social. El simple acceso a atención hospitalaria se ha mostrado como notablemente desigual en la pandemia en el caso mexicano y la cercanía a un hospital o la imposibilidad de acceso han mostrado ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, la OMS calcula en México un exceso de mortalidad de 626,000 personas en 2020-2021, que casi duplica el número reportado en el sistema de salud, 324,000. O sea, hay un exceso de mortalidad debido a COVID. Se requiere avanzar hacia un sistema público único de salud en México con cobertura universal y los mismos beneficios para todos. El proyecto de vacunación universal gratuita va muy bien, va en la dirección correcta, es una parte de nuestra historia, muy bien, pero se requiere profundizar los cambios en salud pública. La pandemia abre espacios notables para generar una coalición pro salud pública universal con impactos redistributivos de peso en América Latina y en México en particular. Sexto conjunto de cambios, que le llamo cambios salariales. Son necesarios acuerdos sociales para generar una recuperación e incrementos salariales con larga duración. Carmen Midaglia ya lo mencionó con detalle. Se han dado incrementos salariales efectivamente en América Latina en los últimos años, en especial en los salarios mínimos y en menor medida en los medios. Entre 2019 y 2020 en América Latina se vivió un incremento promedio de 62% en los salarios mínimos. Eso es relevante, es muy importante. Se requiere profundizar este proceso. Por ejemplo, en México la estructura salarial y la evolución salarial ha sido fuente relevante de desigualdad. A diferencia de varios países, América Latina inició muy tardíamente una recuperación del salario mínimo, pero ya se inició el proceso. Un proceso importante de recuperación de los salarios mínimos, especialmente desde 2019, la política salarial ha cambiado y los salarios mínimos se han incrementado fuertemente. Es el principio de corto plazo que requiere ser profundizado en el largo plazo. Para subrayar la importancia de un proceso a largo plazo, vale la pena señalar que no obstante los cambios, México tiene el nivel más bajo de los salarios de la OCDE. En promedio, $4.6 diarios frente a $16.8 promedio de la OCDE en 2018. No doy otros indicadores también por beneficio del tiempo. Tendremos que analizar las repercusiones salariales de la pandemia y la contracción económica, que afectó menos a quienes tienen la opción de trabajo digital y formal y vulneró especialmente a ciertas ocupaciones consideradas como no esenciales en la emergencia sanitaria y golpea duramente a los trabajos informales desprotegidos en México y en América Latina. Desafortunadamente, como lo mostró Carlos Barba, no se generaron en México programas especiales para estos sectores vulnerables, ni se ha aprovechado la ocasión
para impulsar esquemas de renta ciudadana. Probablemente hay más espacio para generar una coalición favorable a cambios salariales de fondo y es aún larga la tarea para consolidar una coalición pro renta ciudadana universal. Imaginemos lo que hubiera sido la pandemia con una renta ciudadana. Hubiera sido muy diferente en términos económicos. Séptimo conjunto de cambios. Ya me voy acercando al final. Lo que le llamo cambios políticos. Primero generar tomas de decisiones sobre inversiones privadas y públicas que no lesionen a comunidades y ciudadanos. Esto es muy importante en el caso mexicano. Y segundo, garantizar la organización libre y autónoma de comunidades y trabajadores. Puede sonarles en América del Sur un poco, digamos, paradójico hablar de este tipo de necesidad de subrayar la organización libre y autónoma de trabajadores, pero en el caso mexicano es una vieja deuda que tenemos. En América Latina, los proyectos de obras públicas y de nuevas inversiones privadas en las localidades y regiones no deben diseñarse sin tomar en cuenta las comunidades y ciudadanos. Se ha privilegiado el enfoque de que nuevas inversiones y nuevos proyectos, especialmente grandes proyectos, sean prioritarios sobre los derechos de comunidades y ciudadanos. Y en ocasiones se favorecen esquemas de desposesión. Piénsense en numerosos proyectos mineros, turísticos y energéticos en la región. Es indispensable romper con estas políticas de desposesión que no hacen sino incrementar la desigualdad y afectan en especial a las comunidades indígenas y rurales. El mejor camino es un diseño que tome en cuenta a las comunidades y ciudadanos y consultas amplias de carácter vinculante. El desarrollo económico no puede ir sobre la vida de las comunidades y ciudadanos. La historia del siglo XX, en especial de las últimas 3 décadas, ha mostrado que cuando no existen organizaciones autónomas sólidas que defiendan los intereses de comunidades y trabajadores, aumenta la desigualdad. Eso es muy claro en el caso mexicano. Por ejemplo, bajan los salarios reales o se rezagan notablemente, como fue el caso de los Estados Unidos de manera notable. Un caso importante, incluso a diferencia de varios países de la región latinoamericana, ha sido la dinámica sociopolítica mexicana contra las organizaciones autónomas, que lesionó fuertemente a los ingresos de los trabajadores y a la defensa de los recursos naturales de las comunidades. Por ejemplo, es muy cuestionable la presencia de asesinatos a defensores de derechos de comunidades en el caso mexicano, en las zonas indígenas y en las zonas rurales. Los cambios recientes en la ley laboral que favorecen las decisiones democráticas de los trabajadores en los sindicatos van en la buena dirección en México. No así la persecución, desaparición o muerte de líderes de comunidades que enfrentan inversiones privadas nacionales o internacionales de tipo minero o energético. Tenemos una agenda distributiva pendiente en materia de fortalecimiento de organizaciones sociales de base. Y voy a terminar con un pequeño conjunto de cambios culturales. El octavo conjunto le llamo cambios culturales relativos a las relaciones de género. Impulsar acciones de igualdad laboral y salarial para romper con las diferencias salariales y laborales contra las mujeres. Las desigualdades de género se expresan en diversas formas y una de las principales se da en el mundo del trabajo. Con respecto a las diferencias salariales, un estudio de la OIT en 2019 señalaba que en América Latina la brecha del ingreso salarial mensual era de 15% en América Latina, lo que implicaba que los salarios mensuales de las mujeres representaban aproximadamente el 85% del de los hombres. Con la nota de este mismo estudio de que este indicador se queda corto para profundizar las brechas sociales de género. En el caso de México, la brecha salarial del ingreso salarial mensual promedio fue de 20%. Es decir, que los salarios mensuales de las mujeres representaban solamente 80% de los hombres. En el sector salud en América Latina, la brecha salarial es 25%, cuando la mayor parte de trabajadores, de trabajadoras, son mujeres en el campo de la salud en América Latina. Se trata de promedios
y en algunos casos, otros indicadores, la brecha puede ser mayor, como lo señalábamos en el caso de salud. Pero el indicador promedio nos muestra que la norma trabajo igual, a trabajo igual, salario igual, queda mucho espacio para la acción de equidad de género con una coalición social amplia. Además, el empleo de las mujeres, como ya lo plantearon también, fue especialmente afectado en la pandemia y la participación social laboral de las mujeres cayó de 52% en 2019 hasta 43%, bajísimo en algunos momentos de 2020. De acuerdo a la OIT, de los 23.6 millones de puestos de trabajo que las mujeres perdieron en el segundo trimestre de 2020, a fines de 21 aún faltaban por recuperarse 4.2 millones, mientras los hombres habían recuperado ya los 26 millones de puestos perdidos. La pandemia afectó desigualmente el trabajo de hombres y mujeres, por lo que deberemos analizar las repercusiones salariales y laborales y seguir impulsando acciones de equidad. Penúltimo, cambios culturales todavía relativos a las relaciones de género. Se trata de impulsar acciones para compartir las tareas de cuidado y no dejarlas fundamentalmente a las mujeres. Con respecto al cuidado, la tradición conservadora en América Latina y en particular en México es que las mujeres son las principales cuidadoras, especialmente en los hogares, algo que se recrudeció en este largo periodo de pandemia. Me brinco algunos datos con respecto a México por beneficio también del tiempo. Me atrevo a decir que en el contexto pandémico esta problemática se acentuó. Bueno, es un atrevimiento, digamos, muy simple porque efectivamente los datos lo han mostrado. Y la carga horaria de los trabajos de cuidado afectó más a las mujeres, especialmente con el cierre de las escuelas y el trabajo escolar en casa. El cambio cultural de género es imprescindible para disminuir las desigualdades existentes con el fortalecimiento de coaliciones favorables a la equidad de género y a diferentes formas de cuidado. Último, cambios culturales relativo a las comunidades indígenas y a factores sociopolíticos. Se requieren impulsar acciones de promoción y revalorización en América Latina de las culturas indígenas y afrodescendientes. Esto en especial en las sociedades con una presencia importante de estas comunidades. Es preciso iniciar por sus propias lenguas, proteger sus patrimonios económicos y culturales, defender los derechos individuales y colectivos de los indígenas y afrodescendientes. Como dice la lingüista Yasnaya Elena Gil, los derechos lingüísticos posibilitan el disfrute de los derechos humanos. Son también derechos humanos. La afectación a los derechos lingüísticos significa desigualdad sanitaria. Por ejemplo, eso en el caso mexicano ha sido muy relevante. Quienes no manejan el español tienen serias dificultades para la atención sanitaria. Y eso se revela en situaciones como la pandemia. Por las enormes dificultades de comunicación de la situación de salud y enfermedad en espacios institucionales que no cuentan con espacios interculturales. Este es solo uno de los aspectos de la enorme desigualdad que afecta a la población indígena en México, pero relevante. En los diversos estudios sobre la pobreza en México, destaca que en las diversas carencias sociales, la población indígena resulta especialmente afectada, con brechas enormes, resultado de estos procesos históricos coloniales y de diversos esquemas de economía política. Un informe también de CEPAL acaba de mostrar también las brechas que han crecido en relación a la población afrodescendiente en América Latina. Baste con mencionar que en México, si de acuerdo a Coneval en 2018 era pobre de ingresos 48% de la población en el país, 71 o 72% de la población indígena era pobre de ingresos. O sea, una brecha muy importante. Y casi 80% de la población indígena no contaba con seguridad social. A fin de cuentas, si no se generan políticas redistributivas de diverso corte en beneficio de la población indígena y afrodescendiente, con el impulso de una coalición redistributiva amplia, la herida histórico colonial de la desigualdad seguirá presente en México y en la región latinoamericana.
Bueno, vayan estos 10 ejemplos, estas 10 imaginaciones para mostrar lo que se puede hacer, para mostrar la enorme desigualdad multidimensional en América Latina y en particular en México. La labor es tan compleja que muy probablemente me he quedado muy corto en mencionar otros diversos caminos. Por ejemplo, en relación a la educación, a la vivienda, como ya se señaló, al acceso a instrumentos financieros, a la situación de los jóvenes, a la protección laboral en contextos de fuerte informalidad en el empleo y otros más. Al menos trato de mostrar algunas rutas para transformar las relaciones sociales que sostienen y generan las desigualdades. Termino diciendo, una relación compleja, multidimensional, requiere igualmente de una mirada compleja y multidimensional. Les agradezco la oportunidad de poner en la mesa estas imaginaciones sociales. Muy bien, Enrique. Realmente estamos, digamos, hay muchas felicitaciones para los tres en el chat, y la verdad que han mostrado facetas distintas, maneras de mirar el fenómeno de o de las consecuencias de la pandemia, desde distintas miradas, todas desde las ciencias sociales, así que fenómeno. Yo tendría algunas preguntas, pero primero vamos a mostrar las preguntas que hay en el chat, que creo que son los verdaderos, los directos beneficiarios de esta conversación. Una es, ya dije que para Carlos lo que están pidiendo es que por favor si puede pasar en algún momento, no sé si lo puedo hacer por la edición, en qué momento de la edición de su trabajo está, pero si se puede pasar el PowerPoint que él presentó acá, que fue súper interesante. Carmen, dice, Natalia Bailey te pregunta si querés hacer alguna consulta, que quiere hacer una consulta respecto a sobre política laboral, y si en Uruguay se han tenido avances respecto a la regulación normativa del teletrabajo. Si haces una ronda general y respondemos, no sé. No, sí, perdóname, no lo dije, pero efectivamente estoy sumando preguntas y después las contestamos, porque ya el tiempo que nos queda no es mucho, entonces me parece que es más productivo hacerlo de esta manera. Acá dice estimada Carla, supongo que debe ser Carmen, no Carla. Escucho atentamente y reflexiono que es una pena que no se pueda conocer cuantitativamente la medición de cada política de transferencia abordada. ¿Han incorporado algún dispositivo a través del censo para poder apropiarse de la medición de cada política implementada durante la pandemia? Bueno, otro comentario es para Enrique, que aplaudo la síntesis respecto a las desigualdades existentes en América Latina y comparto que es necesario el trabajo de investigaciones universitarios, estudiantes en pos de desarrollar nuevos indicadores para lograr o captar estas resistencias o barreras de desarrollo. Esta también es de Natalia. Bueno, acá hay más felicitaciones por los contenidos presentados. Después hay alguien que se llama Jair España Galán, que pregunta, dice, más allá de las estrategias sanitarias que se implementaron para hacer frente a los contagios del COVID-19, ¿se conocen algunas políticas sociales que se hayan considerado o concretado en los países mencionados u otros de Latinoamérica para hacer frente al desafío pospandémico que implica la atención a la salud mental? Bueno, acá piden también, igual que en el caso de Carlos, si puedes compartir tu texto. Brenda Quiñones pregunta cómo hacer para transitar una renta ciudadana universal, por dónde comenzar.
destacando la situación expuesta por Carlos de baja recaudación. Y lo demás, nada, todos diciendo que han sido exposiciones buenísimas y que agradecen, que yo comparto, que han sido exposiciones buenísimas. Después, falta uno más por lo menos. Gabriela, Noemí Rivera, a todos. Pongo en consideración como parte de la desigualdad hacia dentro de cada país la falta de federalización de las políticas públicas. Me parece, Carmen, que esto te toca de cerca. Por ejemplo, soy de La Quiaca, una ciudad pequeña con un municipio integrado por pueblos de zonas rurales a los que las medidas en plena pandemia no llegaron, y esto por una falta de estudio de cada territorio respecto de su acceso a la información. Bueno, hay un poco para todos y un poco de todo, y yo digo, me gustaría agregar que no sé cómo formular la pregunta, pero digamos, cómo hacer para transformar este mercado laboral, que la presentación de Carlos mostró realmente las enormes debilidades que tiene el mercado laboral de América Latina, en particular el de México, para pasar de transformar el trabajo informal en un trabajo digno, decente, como diría la OIT, ¿no? Bueno, empieza, Carlos, ¿querés decir algo? Vamos a ir en el orden de llegada, digamos. Bueno, voy a tratar de ser breve porque creo que no queda mucho tiempo. Primero agradecerles a todos, como se dice ahora, su interés y sus comentarios. Y bueno, respecto a la petición de compartir con ustedes esta información, digo, lo único que tengo que hacer es pedirle autorización a CEPAL, porque me pagaron por hacer todos estos gráficos que están en el informe. Yo no tengo mayor problema para compartirlos. Déjenme preguntarle a Pablo Yáñez y luego puedo mandar esos a través de Laura en cuanto sea posible. De todas formas, espero que el informe esté listo muy pronto porque abarca muchas más cosas que son relevantes para lo que se está discutiendo aquí. Después, bueno, las preguntas que se han hecho son todas importantes, no quisiera yo acapararlas. Voy a abordar más bien la que tiene que ver con la transformación del mercado laboral, que fue directamente relacionado con algo de lo que presenté yo, que mencionó hace un momento Laura. Bueno, yo coincido con Enrique en que ha habido un cambio importante, sobre todo en México. Empieza a haber una recuperación de los salarios mínimos, que es importante, y eso empezó en el contexto mismo de la pandemia, básicamente porque hubo un cambio de gobierno, 30 años de gobierno, digamos, neoliberales, y ahora hay un gobierno que plantea hacer las cosas de otras maneras, y en ese sentido hay un avance importante a nivel, digamos, de los salarios, a nivel de la legislación también, pero como decía Enrique, pues lo que ha ocurrido no es suficiente, y supongo que eso no es algo privativo de México, porque los niveles de informalidad son muy altos en muchísimos países de la región, y digamos hay muchísimo que hacer en ese sentido. Y bueno, yo creo que es muy interesante contrastar los casos de Argentina, Uruguay y México en ese sentido para ver, como decía Carmen, lo que se acumula a través de la construcción de la seguridad social, todo lo que implica la seguridad social ligada al empleo formal, y que México obviamente tiene en mucho menor escala que Argentina y Uruguay, porque ha habido un deterioro muy profundo durante 30 años, entonces hay muchísimo que hacer en ese sentido. Y ahí también eso tiene que ver con la idea de ingreso ciudadano, para abordarlo un poco de pasada, porque en un contexto como este, las protecciones universales, no solo las transferencias, sino el acceso a la salud, el acceso a la educación, pienso que la ruta que deberíamos de explorar de una manera mucho más importante y más redistributiva tiene que ver con acceso
ciudadano a la salud y a la educación. Y pienso que ahí todos los países están un poco atrasados. Evidentemente hemos acumulado cosas en distintos grados, pero la estructura misma de la economía política del mundo en el que estamos hace muy difícil que pensemos que vamos a poder seguir ampliando las protecciones ligadas al empleo y la visión que tenemos en todos los países de lo universal es minimalista. Entonces yo creo que tenemos que avanzar mucho en ese sentido, pensar de otra manera qué es universal y qué significa universal, en términos no de construir ciudadanías de segunda, tercera y cuarta por distintos segmentos. Cuando la exposición que hice creo que muestra claramente que hay grupos muy vulnerables, que son obviamente siempre los más afectados, y que son incluidos solamente con políticas minimalistas. Ese es un reto monumental que habría que agregar a todos los que planteó Enrique, con los cuales coincido ampliamente. Bueno, ya voy a parar porque ya no quiero quitarles el tiempo a los demás. Gracias, Carlos. Carmen. Sí. Bueno, yo voy a ser bien rápida. Quiero hacer una reflexión uniendo la exposición de Carlos y Enrique, que tiene que ver con esto de las dificultades de recaudar, ¿no? O sea, la recaudación para poder implementar políticas. Yo quiero decir que tenemos como cierta, ya lo planteó Enrique y Carlos, hay un aumento de la desigualdad porque hay un aumento de la concentración del ingreso. La estrategia aplicada, por ejemplo, en Uruguay para sacar fondos COVID fue disminuir el salario, o sea, nos sacaban un porcentaje al salario público y no ponían impuestos a los sectores exportadores que realmente recaudaron muchísimo en términos de soja y venta de carne. O sea, acá también hay como prioridades políticas, prioridades de los gobiernos políticas. ¿A qué sector se beneficia en detrimento de otro, ¿no? O sea, no tuvieron un incremento más los sectores que ganaron muchísimo en exportación agropecuaria, por lo menos en Uruguay. Eso es lo que quiero decir. O sea que también parte de las desigualdades es porque hay opciones políticas ya definidas, ¿no? Que quedan clarísimas en los gobiernos, ¿no? Digo, volviendo entonces a lo del teletrabajo, simplemente decir que sí que tenemos una ley de regulación, que es la ley 19.978, votada el 20 de agosto del 21, que establece, digamos, normas generales con respecto al teletrabajo. Sin ser un especialista en esto, tenemos quiero mencionar 3 puntitos, ¿no? O sea, hay áreas que el teletrabajo, ya venían haciendo teletrabajo, toda la parte de comunicación, o sea que esto no modificó y reguló, y tiene un buen ingrediente que es el derecho a desconectarse, ¿no? Porque la gente podría pasar todo el tiempo conectada. Entonces, este campo laboral, en todo caso, digamos, terminó incorporando una dinámica que estaba, y que bueno, esto es un acuerdo entre el empleador y el trabajador, y no puede cambiar las pautas salariales. ¿Qué nos pasó? Es que también este tema, digamos, en otros campos, y voy a dedicar esto, en el campo universitario y en el campo de la educación pública nos generó un problema gigante, porque el gobierno le sale mucho más barato tener una universidad, digamos, virtual, que tener una universidad presencial, aparte de todos los elementos políticos que esto genera, ¿no? Entonces, cuando íbamos al Parlamento a pedir presupuesto, decía, no vuelvan, no pueden seguir trabajando, dando clases virtualmente, o sea, una universidad vacía de alumnos, y con eso es más barata, genera menos problemas políticos, porque los estudiantes se organizan, hacen manifestaciones. Entonces, acá el tema de la virtualidad, tenemos que ver, digo, eso es una anécdota, digo, no lo quiero tratar así tan livianamente, tenemos que ver, digamos, los rubros laborales donde es más posible sin afectar la calidad, ¿sí? y sin la calidad del trabajo, y sin afectar la calidad del contrato trabajador, y después también algunos efectos políticos en algunos campos. Con respecto a la salud mental, que decía ahí, que alguien preguntaba,
en Uruguay prácticamente fueron como ensayitos puntuales, fue un sector totalmente, yo creo que en toda América Latina, pero prácticamente no abordado con las consecuencias efectivas que tenía. Con respecto al territorio... Carmen, discúlpame, pero acá me piden que vayamos cerrando, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, con respecto al territorio, bueno, sí, es un problema. Es un problema la excesiva centralización y también es un problema la excesiva descentralización, si no miremos el caso de Brasil también. Pero bueno, es eso, nada más. Gracias. Enrique, te quedan 3 minutos. Perdón, intenté hacerlo más rápidamente. No, es una pena, la verdad que es una pena porque da para mucho más esto. Pero dale, me callo y hablas vos 3 minutos. Bueno, primero me solicitan el texto que presenté. Bueno, lo estoy consolidando, lo estoy trabajando y lo estoy presentando y discutiendo para tener elementos de publicación, ¿no? Entonces, en cuanto lo tenga, con todo gusto lo presentaré cuando sienta que está ya más sólido, ¿no? Segundo, esta cuestión de qué hacer con este tipo de propuestas si tenemos una captación fiscal tan baja. En América Latina tenemos como una especie veo yo así las cosas, de círculo vicioso. Decimos, bueno, tenemos pocos recursos fiscales, por lo tanto, tenemos programas sociales limitados. Y luego, tenemos programas sociales limitados, no podemos avanzar más. ¿Por qué? Pues porque tenemos recursos fiscales limitados. Es un círculo vicioso ahí absurdo, ¿no? Si Europa se hubiera planteado lo mismo al inicio de los estados de bienestar, pues no hubiera avanzado. Entonces yo creo que tenemos que romper con esta limitación. Esta limitación también puede ser una limitación conservadora, ¿no? No movernos porque entonces, no hacer propuestas porque tenemos recursos sociales limitados, ¿no? Lo que necesitamos es una sólida coalición que plantee claramente los objetivos de un Estado social más amplio y que exija digamos, recursos fiscales más amplios, ¿no? Creo que tenemos que partir de una manera diferente y no estarnos autolimitando, autocensurando. No podemos proponer porque tenemos recursos sociales, recursos fiscales bajos. No, propongamos y planteemos en una visión de necesitamos más recursos porque tenemos estos objetivos. Creo que una visión redistributiva nos puede plantear estos cambios y no seguir en este círculo vicioso conservador. Muchas gracias y ya tenemos nuestro líder para la coalición. Ya, claro. Se llama Enrique Valencia. Deberíamos volver a estudiar coaliciones. Sí. Carmen, bueno, muchísimas gracias a los tres y bueno, y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en este seminario que creo que fue súper exitoso. Y bueno, y a mis 3 colegas queridos, esperemos vernos pronto de vuelta. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias desde gracias. el programa a todas y todos. Y el seminario sigue hoy a las 16 horas. Están todos invitados, todas y todos. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Carlos. Espectacular las presentaciones. Muy buenos los debates que se abrieron. Nuevamente, y gracias, Lauri, por la organización y por tus palabras. Chau, chau. Chao. Chao.